La cultura canaria, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Tomás. Qué bueno tenerte y coincidir y hacerlo además con el verano por delante, sabiendo que las tardes de este tiempo pues son ideales para leer en familia. Y hoy nos propones hablar de una web que da a conocer libros, sobre todo álbumes ilustrados, ideales para compartir en familia. Efectivamente, Tomás. Antes era muy frecuente que los mayores se sentaran con sus hijos e hijas para leerles sobre todo cuentos. Sin embargo, la vida agitada en la que estamos inmersos nos ha ido quitando tiempo libre para compartir. Creo que es necesario recuperar ese tiempo en el que la familia se une alrededor de un libro. Y el problema, Tomás, puede surgir a la hora de buscar el libro más adecuado que pueda gustar tanto a los más pequeños como a los adultos que se los leen. Y para servir como ayuda a la hora de hacer esa selección literaria, se ha creado una web denominada Pasando Páginas. En ella, por medio de vídeos y audios cortos, pues se recomiendan libros ideales para leer junto a la chiquillería. Hoy nos acompañan en la Radio Canaria los dos responsables de esta web, Daniel Martín Castellano y Elizabeth López Caballero. Pues vamos a darle la bienvenida a Daniel y a Elizabeth. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, esta idea tan interesante, ¿cómo surge de crear Pasando Páginas? Pues fue una conversación una tarde que hablábamos Dani y yo de álbumes ilustrados, porque siempre estamos hablando de libros, no sé cómo nos los apañamos, y dijimos, oye, ¿y si hacemos algo? Al principio, bueno, empezó como un juego y sigue siendo un juego porque nos divertimos muchísimo, eso sí, con cabeza y con sentido común, y entonces decidimos probar y hacer un podcast, un video podcast, en el que recomendábamos álbumes ilustrados. Básicamente lo que nosotros hacíamos por audio de WhatsApp, el uno con el otro, decidimos extrapolarlos a vídeos y compartirlo con todo el público, con las familias, con los profesores y en general con el público lector o no lector para que se anime a leer. Para que descubran. Sí. Claro, para leer. ¿Y por qué álbumes ilustrados? ¿Qué le ven ustedes a ese tipo de libros? Bueno, el álbum ilustrado tiene la característica de que tiene diferentes accesos de entradas a la lectura. Tenemos la parte gráfica, tenemos la parte escrita, tenemos lo que ocurre cuando se une la parte escrita con la parte gráfica, tenemos también el tacto, el papel, el tamaño, la edición, los contenidos, o sea, hay muchos elementos y también toda la parte emocional que provoca estos textos tan intensos, ¿no? Esto es muy interesante porque hablaba Juan Carlos de esa tradición que se ha ido perdiendo de en torno a un libro, unas historias, compartirlos con los chiquillos, ¿no? Un momento muy especial, esto se ha ido perdiendo. Esta propuesta que ustedes hacen de retomar a través de estas ideas, ¿qué beneficios aporta a una familia, por ejemplo, leer estos libros y todo lo que nace a partir de esa lectura? Porque luego se dan muchas conversaciones. Sí, lo primero es la unión, ese momento mágico que van a recordar los niños siempre de mi mamá o mi papá o mi abuelo, mi tío, cualquier familiar se sentaba conmigo y me leía. Y además, casi siempre los álbumes ilustrados, por lo menos los que trabajamos Dani y yo y los que recomendamos, tienen una moraleja, tienen una enseñanza, tienen valores. Entonces, ya no solamente estoy leyendo con un familiar, sino que además estoy aprendiendo a ser persona, que es muy importante. Porque los libros antes, o por lo menos yo cuando era pequeña, se leían y ya, ¿sabes? Tenían un carácter como pedagógico de solamente aprender a leer, pero es que ahora también es aprender a leer, aprender a pensar y aprender a sentir. Como decía Dani, los álbumes ilustrados te enseñan a sentir y yo creo que es súper importante que los niños lean acompañados porque puedes debatir con el niño la conclusión a la que llegan y a lo mejor si el niño pues se va por un sitio, el adulto puede ser esa guía, ese faro que va ayudándole al niño a determinar o a llegar a esa enseñanza del álbum ilustrado, de la moraleja y el valor o el aprendizaje que tenga. ¿Ustedes creen que hay más cultura del álbum ilustrado en otros países? No sé, que en España parece que todavía no arranca, que te ves a la gente en una librería que lo coge, lo ojea, dice, ¿por qué me lo voy a llevar si ya lo leí? ¿Creen que falta cultura? Un momentito solo. Una vez fui a una librería que no voy a nombrar y dije los álbumes ilustrados y me dijeron, ¿qué es eso? Yo creo que con eso ya contesto. Ya está respondido parte de la pregunta. Claro, sí, no, pero es eso, ¿no? Realmente también porque aquí se le da como un valor muy infantil. El público adulto, es que nosotros hablamos de literatura infantil, pero pensemos que editan adultos, que dibujan y escriben adultos y que compran adultos para niños y para niñas. Entonces, pero muchas veces estos adultos ven el álbum ilustrado como un género exclusivamente infantil, cuando yo creo que cualquiera que sepa lo que es un álbum ilustrado sabe que no es un libro para niños ni para niñas, sino que no tiene una frontera, ¿no? Cuando leemos reseñas en internet o recomendaciones y demás, siempre salta la duda de
¿Esto estará pagado por una editorial? ¿Hay alguien detrás que me quieran a mí vender esto? ¿Es el caso de Pasando Páginas? No, 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 para no. nada. Es que te comenté al principio que empezamos como un juego por nuestro amor por los libros y creo que nos mantenemos fiel Sí. a nuestro amor por la literatura. Y hay veces que a lo mejor da la sensación de que se repiten más editoriales en la selección de álbumes que elegimos, pero es porque a lo mejor esa editorial publica mucho álbum ilustrado, pero no. Claro. E incluso nosotros no sabemos los libros que vamos a llevar a esa grabación. Intentamos mantener también esa sorpresa, al sorprendernos entre nosotros, el que sea como muy natural lo que grabamos, ¿no? O sea que cuando nos sentamos a grabar, yo no sé los álbumes o los libros, porque hablamos de álbum porque es el género principal, pero hay otros libros que recomendamos, ¿no? Yo no sé los que trae Elizabeth y Elizabeth no sabe los que yo voy a aportar, ¿no? Y el factor sorpresa de cuando se nos ve en el vídeo, anda, no es ficción, no es fingido, es decir, es real porque no lo hemos También hablado. descubren ustedes, Sí, ¿no? sí, sí, Claro. sí, muchísimo. De Sí, hecho, sí. ahora Dani está trayendo mucha poesía y me ha descubierto libros muy bonitos y muy interesantes de poesía. Hay gente que sigue pensando que los libros son caros. Usted está recomendando libros. Es que es caro leer. ¿Qué opinan de ese mantra que a veces escuchamos? ¿Cuánto cuesta un juego para la Play? O un festival. O un festival. Claro. Y también tiene un valor que es incalculable porque no se puede medir en el tiempo, ¿no? Uno tiene un libro que dura mucho tiempo. El buen libro no acaba en su lectura, te acompaña, nos mudamos y hay libros que quieres siempre llevar contigo. Mi hermana me preguntaba esta mañana, ¿ya tienes los libros que te encargué? ¿Por qué? Porque se va de vacaciones y quiere llevárselos. O sea, es como algo que tiene un valor más allá del precio, ¿no? Y también yo creo que es un desconocimiento de todas las personas que intervienen en la fabricación de un libro o en la producción de un libro. Ilustradores, maquetadores, correctores, distribuidores, libreros, escritores. O sea, hay toda una serie de profesiones que actúan alrededor de un libro y todo el mundo quiere llegar por la noche a casa y acostarse y decir, oye, mi trabajo tiene una recompensa y vivo de esto y puedo vivir de esto, ¿no? Además, tú no eres la misma persona cuando relees el libro. Eso. Entonces, siempre estás leyendo, aunque sea el mismo, estás leyéndolo de nuevo y un libro nuevo porque no eres la misma persona. Yo no soy la misma persona que descubrió este libro que dentro de 2 años cuando lo vuelva a leer. Entonces, realmente hay una visión nueva de la misma lectura. Ustedes empezaron con WhatsApp entre ustedes, se lanzaron a hacer Pasando Páginas por su cuenta, asumiendo costes y todo. Parece ser que ahora ha habido gente que ha apostado por ustedes. Bueno, nos dio por presentar esas cosas que dicen nunca te van a dar nada porque vas a mandar una subvención de estos fondos Next Generation y quién va a pensar que Pasando Páginas, un podcast muy humilde, muy sencillo, con mucho cariño, pero hecho por nosotros así en Gran Canaria, pues sí, pues parece que ha llamado la atención y hemos recibido esta ayuda que nos sirve sobre todo porque nosotros además decíamos, mira, lo vamos a presentar por hacerlo, porque aunque no lo den, lo vamos a hacer igual, porque es que nos pasamos tan bien. Además hay un componente que me gustaría decir, los dos somos educadores, los dos somos docentes, Elizabeth además es psicóloga, yo soy psicopedagogo, o sea que también hay un componente que tiene que ver con nuestro trabajo, con lo que nosotros nos parece como una herramienta que para nosotros es importante en nuestro día a día, ¿no? Entonces que además pues esté subvencionado, por lo menos durante este año, oye, pues es un impulso, nos va a ayudar a poder llegar quizás a más personas, a más gente, a más público y sobre todo, pues bueno, pues un impulso también, es una manera, bueno, un reconocimiento, por así decirlo. Bueno, y por reconocimiento, si alguien quiere darnos un premio también a Claro. mejor podcast de literatura infanto-juvenil, también estamos abiertos a eso. Desde luego, porque además con esa visión de psicóloga, de psicopedagogo, la apuesta también lo que decíamos, ¿no? No solamente es que el niño o la niña aprenda a leer y conozca historias y amplíe su visión del mundo, sino para hablar de sentimientos hay un montón de libros ahora que, por ejemplo, que hablan de emociones, de sentirse, de expresarlos, de buscar la manera de que el chiquillo canalice aquello que igual no sabe expresar con palabras, pero sí, por ejemplo, con colores.
Efectivamente, hay muchísimos libros para trabajar las emociones y sobre todo, más que las emociones, la gestión emocional. Vivimos en un momento en el que estamos todo el tiempo en piloto automático y que los niños están saturados porque van al cole, pero después tienen un montón de actividades extraescolares porque queremos que los niños sepan mucho y hagan muchas cosas, pero sienten en todo ese tiempo de salgo de gimnasia y voy a judo y a clases de inglés, sienten, se paran a sentirse. Los adultos lo hacemos regulinchi, entonces imagínate los niños. Estos álbumes ilustrados son como esa pausa, ¿no? Ese momento de respirar y de decir, me pasan cosas por dentro. Y sobre todo, no solo me pasan a mí, les pasan a otras personas. Y además, si además somos capaces de todo esto que está contando Elizabeth, que los chiquillos y los padres, las madres, ¿no? O quien lea con ellos se divierta y se lo pasen bien, pues entonces ya conseguimos, ya es la bomba, ya, ¿no? O sea, no solo me ayuda personalmente, no solo me ayuda a situarme en el mundo en el que estoy, sino que además me divierte, además me causa, no sé, un momento divertido ¿no? de alegría. Yo creo que lo ideal sería entonces que nos demuestren Sí, claro. que nos propongan libros, a ver. Sí. Vale, ¿tú, yo? Claro, sí, bueno, no sé. Vale, pero empiezo yo. Yo traigo 2 libros que para mí son mis favoritos en este momento, El huevo muy bueno y La mala pipa, porque hay una distorsión cognitiva que es el pensamiento dicotómico, o todo bueno o todo es malo, no hay un término medio. Y estos libros nos enseñan a que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo tan malo, es decir, que todos tenemos, por así decirlo, luces y sombras, momentos en los que somos buenos, bondadosos y momentos en los que pues a lo mejor no somos tan buenos y tan bondadosos y que no tenemos que reprimir o renegar de esa parte que no nos gusta tanto, sino que tenemos que aprender a aceptarla y a actuar de una forma diferente donde no nos dañemos y no dañemos a otro. Y ambos libros son muy divertidos porque yo creo que cuando el humor está en medio se aprende y se integran los conceptos mucho mejor y luego tienen un mensaje muy potente y es que por una conducta concreta no eres una mala pipa y porque lo hagas todo súper bien no eres un huevo súper bueno, sino que somos personas que estamos aprendiendo y que lo hacemos lo mejor que podemos y que donde tenemos que poner el foco es en la toma de conciencia y en el cambio si es necesario. Y yo traje un libro que se titula Salvaje, que es un cómic. O sea, es un libro en formato cómic y está además ilustrado por Guillermo Saavedra, que es un ilustrador canario, y es una historia que una niña pues pierde a los animales con que les convive y su mundo se vuelve gris y va a buscarlo y esos animales están encerrados en los sótanos de una ciudad. Entonces los chiquillos van descubriendo ese contraste que hay en el mundo natural, el vivir con cierta tranquilidad, en un espacio abierto, donde todos pues, podamos respetarnos como somos, y lo que se trata es vivir en una ciudad gris, oscura, donde los animales tienen que estar encerrados y no están en su medio natural. Y como ella, pues es capaz de liberar a esos animales, ¿no? Pues mira, qué bueno tomar nota y además me gusta porque esto lo podemos leer todos, que eso también hay que reivindicarlo, que no piense que esto es solamente para un chiquitín. Yo siempre digo que los álbumes ilustrados o la literatura infantil está escrita para el niño interior de los adultos. Claro. De todas formas, ustedes están reivindicando la literatura infantil y juvenil. ¿Piensan que se ha ido ganando puntos en la consideración del mundo de la literatura en general o sigue siendo como la hermana pobre o secundaria? Yo creo que se intenta parecer que no, pero que en el fondo lo que hacemos en literatura infantil seguimos siendo como, bueno, autores que parece que no llegan a otra historia. No sé, yo he dejado de preocuparme por eso. Porque es verdad que antes estaba mucho más preocupado por esa consideración que realmente yo creo que sí no hay el prestigio que tienen los autores de literatura infantil y juvenil y los ilustradores y las ilustradoras, todo el trabajo que conlleva. Pero yo creo que todavía nos queda mucho camino por hacer. Tanto es así, es un detalle muy sencillo, ¿no? En muchos programas de cultura no se habla de literatura infantil y se habla de otros libros para adultos, como si la literatura infantil no tuviese un hueco en esos programas de cultura, como si no fuese cultura, como si no fuese ni siquiera un producto cultural, ¿no? Y a mí, sumado a lo que Dani está contando, me gustaría además resaltar que hemos trabajado los álbumes ilustrados en la cárcel y hemos trabajado los álbumes ilustrados con mujeres en contextos de prostitución y en ambos contextos han funcionado súper bien. Por lo tanto, no es literatura para niños.
Pues además el verano yo creo que es una época estupenda para que los adultos también nos reencontremos con ese niño interior, ahora que tenemos un poquito más de tiempo quizá y nos permitimos ciertos lujos, entre comillas, pues poder descubrir alguno de estos álbumes ilustrados, por ejemplo, entrando en Pasando Página para encontrar y digo, bueno, pues voy a dejarme sugerir, que esto está muy bien, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Qué feedback tienen ustedes de la gente que va Pues mira, siendo muy fiel? bien, la verdad. Sí. Tanto de profesores como de familia y hasta algunas editoriales que no nos pagan, pero que etiquetamos porque estamos hablando de su libro. En Instagram nos devuelven pues su agradecimiento, su feedback, comparten. Yo creo que estamos pico pala, pero estamos Sí. sembrando algo bonito. Yo creo que vamos a tener un jardín súper lindo. Pues ojalá que sí. Ojalá Sí. que sí, ¿no? Y que sobre todo ese encuentro de familia con un libro en la mano, porque también se está perdiendo mucho el encuentro familiar. Como yo decía al principio, vivimos, y como tú decías también, Elizabeth, vivimos en piloto automático y no nos paramos a ese ratito que Nunca, da un Juan libro. Carlos, un niño, nunca, nunca, nunca una niña va a olvidar cuando sea un adulto del rato que pasó con sus padres leyendo un libro. Nunca lo va a olvidar. Vamos a recordar la página web, las redes, todo, para que la Sí. gente que no lo sepa, ahora ya esto lo incorpore. Nada, la página web es Pasando Páginas, así de sencillo.com, Pasando Páginas, y las redes tanto la de Elizabeth Elisa López Caballero, con guión bajo. claro, y Daniel, que es Animalec. Es fácil de recordar porque es animación a la lectura, Animalec. Pues ahí está todo con estas recomendaciones y que luego les cuenten qué les ha Sí. parecido. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, Gracias a Qué ustedes. buena gracias a los dos. iniciativa. Gracias. Juan Carlos, qué maravilla, ¿eh? Y ojalá esto también despierte la curiosidad de algunos. Sí, sobre todo, como ellos decían, que como que la radio ves temas culturales, los medios no le dan cancha a este tipo de literatura, en Canarias Radio y en La Alpispa sí lo hacemos. Claro que sí. Juan Carlos, gracias. Hasta la semana que Un viene. minuto para que sea mediodía.